Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenidos nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, bienvenidos. Hoy sí me voy a trasladar algunos hechos, noticias, información referentes al conflicto allá en Ucrania. Referentes al conflicto. Y es que en las últimas horas ha surgido mucha y una información extraordinaria referente a este conflicto. Así es que siéntate, ponte cómodo, déjate doy los hechos, noticias más importantes para que tú saques tu propia conclusión. Más allá de lo que digan los grandes medios de comunicación o lo que digan los políticos en Europa y los Estados Unidos. Más allá de que piensen que pueden vencer a Rusia en el campo de batalla, como lo afirmó el señor Jens Stoltenberg este pasado 23 de noviembre, 24 de noviembre, 25 de noviembre, y continúa su tour, o sea, sus viajes por toda Europa tratando de persuadir a toda nación europea para que continúe el apoyo al señor Volodymyr Zelensky y a Ucrania para que continúe la lucha en contra de Rusia. Hasta el último ucraniano, no importa. Ok, pero ahora vamos. Aquí hay algunos hechos, noticias, información importantes. Entre ellas, su servidor y su canal les informamos justamente que el gobierno de los Estados Unidos había enviado justamente una de las empresas privadas, empresas de mercenarios privadas como la Mossad, para luchar supuestamente o contrarrestar a la empresa rusa Wagner, de la cual ya hablé y ahí están los videos. Ok, pero vamos, ahora el FBI ha puesto precisamente una recompensa a la cabeza del dirigente o creador de la empresa Wagner, digamos de mercenarios rusos. Ya vienen a poner nuevamente como lo hicieron con el señor Nicolás Maduro, como lo hicieron con el señor Diosdado Cabello, con el fiscal Tarek William Saab allá en Venezuela, ya también vienen a poner aquí recompensas para esto. Otro precedente más que agrava la situación y que los cala a un nivel más alto. Yo le he dicho, desafortunadamente, desde el momento en que Bruselas, o digamos Europa, pone a Rusia como un estado que financia al terrorismo, cuando es todo lo contrario, pero bueno, es que la hipocresía y doble estándar les hace hacer creer que el mundo tiene que tragarse todos sus cuentos. Yo les dije que de ahí escalan el conflicto. Ahora, poner una recompensa en contra del creador de la empresa Wagner, pues obviamente escala más las tensiones entre Rusia y obviamente Estados Unidos. Pero este es el tipo, ¿por qué ponen a Rusia como financiador de un estado terrorista? ¿Y por qué busca Europa y Estados Unidos poner a la empresa Wagner, la empresa de mercenarios privada de Rusia, que está en estos momentos luchando con el gobierno de Rusia? ¿Por qué la quieren poner como un grupo terrorista? Porque bueno, a partir de ahí, los diferentes gobiernos de Europa y Estados Unidos se dan el pretexto de poder atacar en cualquier región que se encuentre esta supuesta empresa que está luchando en diferentes regiones del planeta en contra del capitalismo, en contra del colonialismo de Estados Unidos y de Europa. Yo lo dije, como en Mali, como en diferentes regiones de África. Allá está luchando en contra de los mercenarios de Francia o de Estados Unidos. Entonces lo ponen como supuesto un grupo terrorista, y de esta manera Estados Unidos empieza a presionar a las diferentes naciones para que envíen mercenarios a las diferentes regiones. ¿Y qué van a crear con todo esto? Más inestabilidad en todo el planeta. Buscan hacer del planeta un caos. Europa y los Estados Unidos, lo digo con toda responsabilidad. Pero bueno, voy a dejarlo ahí. Eso es nomás para que usted sepa lo que significa esto. Pero ahora vamos a los últimos hechos, noticias, información. Esto es parte de esa información. La empresa Wagner, que quieren ponerla como grupo terrorista. Vamos a otras informaciones. Aquí te las voy a dar. Ok, corresponsales militares de la primavera rusa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzan en el frente de Kupiansk, Limansky y Donetsk. Ok, pero déjate de la información. Los corresponsales de la guerra rusa anunciaron la ofensiva de las tropas ucranianas en 3 frentes. Escucha esto. Según el canal de Telegram, corresponsales militares rusos de primavera, el ejército ucraniano pasó de la ofensiva en 3 direcciones a la vez. De la información proporcionada se desprende que el ejército ucraniano se volvió repentinamente más activo y lanzó una ofensiva en los frentes de Kupiansk, Limiansk y Donetsk.
Las circunstancias de la transición del ejército ucraniano las circunstancias de la transición del ejército ucraniano a la ofensiva aún se desconoce. Sin embargo, esto puede deberse al hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania recibieron refuerzos de la región de Kherson, así como armas occidentales adicionales. Sin embargo, se observa que el ejército ruso logra repeler los ataques en estas áreas. El enemigo avanza en los frentes de Kupiansk, Limansk y Donetsk. El ejército ruso repele los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, informa el canal de Telegram Bondkors de Rusia Spring. Ok, esto es para que veas cómo hasta ahorita Rusia está repeliendo todo, pero Rusia está bien reforzado, y ahora te va otra información de al mismo tiempo, ahorita que está el frente de batalla. Vamos aquí. Varias explosiones, al menos 3 explosiones, tronaron hoy en Dniepro. Varias explosiones se han atronado hoy en Dniepro. Las explosiones retumbaron en Dniepro, en las instalaciones de infraestructura energética. Al mismo tiempo, aún se desconoce qué tipo de armas se utilizaron para atacar. Sin embargo, al juzgar por el incendio que se inició y las nubes de humo que se elevaron, las consecuencias de tales ataques resultaron ser muy, muy graves. ¿Quién crees que hizo este ataque? Por supuesto, el gobierno o el ejército ruso. Aquí te va. En los cuadros de los videos y fotografías presentados pueden ver las consecuencias de los golpes contra objetivos en el territorio de la región de Dnepropetrovsk. Los equipos de rescate están actualmente en la escena, pero el fuego aún no se ha apagado. Cabe señalar que los ataques se llevaron a cabo mucho antes de que se declarara un ataque aéreo en el territorio de Ucrania, lo que indica que incluso los sistemas de defensa aérea y las estaciones de radares suministrados por Occidente no proporcionan un control adecuado sobre el sector relativamente estrecho del espacio aéreo, mientras que, como en el caso de las huelgas masivas, tales sistemas simplemente están sobrecargados. O sea, en pocas palabras, este fue un ataque nuevamente por parte de Rusia a la infraestructura vital donde se encuentra el ejército de Ucrania. O sea, armamento, nuevamente a bodegas de combustibles y todo lo que va ahí. ¿Y cuáles son los sistemas? Por eso, los grandes medios de comunicación quieren presentarte como los HIMARS, los Howitzer, los sistemas de radares de Estados Unidos y Europa como lo mejor. Y sin embargo, hasta hoy no han podido detener los sistemas de defensa ni de Estados Unidos, ni de Alemania, ni de Francia, ni de ninguna nación europea ha podido detener un solo o los golpes rusos. Entonces, ¿cuáles son armas verdaderamente letales y sofisticadas? Las rusas. ¿Les guste o no a mis detractores? ¿Les guste o no? ¿Les guste o no? Inclusive hay informaciones de que el gobierno de Rusia ya está utilizando justamente drones con capacidad de guerra electrónica. Supuestamente, debido precisamente a la falta de precisión por parte de los HIMARS estadounidenses en diferentes regiones, que han sido un fracaso en las últimas semanas, se debe justamente, según las informaciones, a que el gobierno de Rusia podría estar utilizando drones con sistemas electrónicos que están de una u otra manera cegando a los diferentes proyectiles o misiles enviados por el ejército ucraniano. Yo le he dicho, Rusia apenas está empezando a jugar y está empezando a exponer cómo los equipos militares de Europa son un verdadero fracaso y desastre frente a las armas rusas. Les guste o no a mis detractores. Esto no lo dicen en los grandes medios de comunicación, ¿ok? Fueron destruidos algunas de las bodegas que contenían armamento, así también como combustible para el ejército ucraniano, para que de esta manera detener todo tipo de avance del ejército ucraniano. Ahora vamos a otra importante. La Guardia Nacional golpeó barcos para trasladar la Fuerza Armada de Ucrania a las orillas e izquierda del río Dnieper. Recuerda que Rusia había abandonado una región para replegarse y de ahí iniciar una nueva ofensiva. Estamos hablando del río Dnieper. Nuevamente, vamos aquí. La Guardia Nacional golpeó los barcos para la Guardia Nacional, y hablo de la República Popular de Donetsk, golpeó los barcos para el traslado de tropas de las Fuerzas Armadas de Ucrania a través del río Dnieper. Mientras se preparaba el ejército ucraniano para llevar a cabo otra operación
especial militar para aterrizar en la margen izquierda del río Dnieper, la Guardia Rusa lanzó un ataque preventivo contra el taller de preparación de barcos y los amarres de los barcos, como resultado de lo cual se interrumpió la operación del ejército ucraniano. La destrucción de las embarcaciones redujo el riesgo de que el ejército ucraniano lance contraataques en el lado izquierdo del río Dnieper e hizo imposible que el ejército ucraniano realizara operaciones anfibias utilizando embarcaciones. No se indica el número exacto de instalaciones de natación destruidas. O sea, pero ahí va Rusia, punto por punto va acabando con la infraestructura militar del gobierno de Ucrania, y debido precisamente a los ataques que ha realizado el gobierno de Rusia hasta este miércoles ha sido verdaderamente catastrófico, y las más importantes ciudades de Ucrania se encuentran a oscuras gracias a los ataques de Rusia. Pero ahora vamos a lo que dice un general para que usted se vaya dando cuenta de lo que realmente representa Rusia. Aquí le va. Yo he dicho que Rusia, más allá de lo que digan los grandes políticos, analistas de estos grandes medios, yo le he dicho, yo les he venido advirtiendo que con Rusia no pueden, ni podrán, ni aún si se enfrenta directamente a Estados Unidos. Scott Rieder, que es un representante o fue exoficial del Departamento de Estado para el programa de la ONU para el control de armas nucleares, ha dicho justamente que el gobierno de Rusia no ha querido eliminar a Ucrania porque no actúa como la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Según el señor Scott Rieder, si el gobierno de Estados Unidos y Rusia actuara como lo hace la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como lo hicieron en Irak, que en cuestión de 2 semanas destruyeron toda la infraestructura civil, y que a las regiones donde no querían que se supiera la verdad, aún a la población civil fue atacada de manera indiscriminada para que no hubiera quien condenara las acciones de Estados Unidos. Entonces el señor Scott Rieder afirma que si Rusia actuara como lo hace la OTAN y Estados Unidos cuando van a un conflicto, o sea, destruyendo todo sin importar la vida de nadie, Rusia en 2 semanas hubiera tomado todo Ucrania, pero que está actuando selectivamente, atacando al ejército de Ucrania, la infraestructura que necesita el ejército de Ucrania, pero tratando de evitar muertes de civiles. Yo le he dicho, porque Rusia considera a los ucranianos, a Estonia, Letonia, Lituania y otras regiones los considera rusos. Precisamente por eso no actúa de manera indiscriminada como lo hace la OTAN. Pero vamos aquí a lo que pide este general para que vea que puede hacerlo si así lo decide. Rusia, el general llama a negociaciones con Zelensky a negociaciones de sangre. Negociaciones de sangre. Lo dice justamente un general justamente de Rusia. Ahorita te doy lo que dijo este señor, ¿ok? Para que vayas viendo a lo que les puede esperar a Ucrania cuando se canse, porque hay mucha población en Europa o en Rusia que le exigen, muchos altos oficiales que le exigen al gobierno de Rusia que por favor ya no evite la pérdida de soldados o la muerte de soldados rusos y que ya utilice su potencial militar para destruir a Ucrania. Esto lo puede hacer, que no le quepa duda a nadie. Y no habrá sistema de defensa ni de Europa ni de Estados Unidos que pueda detener el avance de Rusia. Yo le he dicho, porque las armas hasta hoy de Occidente han sido un fracaso total en frente del ejército ruso. Lo he dicho una y otra vez. Pero vamos, el excomandante en jefe de las fuerzas terrestres, Vladimir Boldyrev, instó a buscar negociaciones con Zelensky con sangre. Escucha esto. Según el general ruso retirado Volodymyr Boldyrev, la falta de voluntad del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para negociar con Rusia debe resolverse con sangre y hierro. Según Boldyrev, es posible lograr negociaciones con Ucrania, que simplemente ignora la posición de Rusia en el campo de batalla. Estoy seguro de una cosa: si ganamos en el campo de batalla, Zelensky aceptará cualquiera de nuestras condiciones. Esto a todo lo que pueda decir. Solo el campo de batalla, solo ahí en la batalla, se decidirá todo el futuro. Porque los grandes temas no solo los deciden los diplomáticos y las votaciones parlamentarias, sino a sangre y hierro. Siempre me adhiero a esto. Ganaremos en el campo de batalla, pondremos a cualquier condición para nuestra cuenta.
ganaremos en el campo de batalla y pondremos cualquier condición para nuestra cuenta. Y pide al gobierno de Rusia que tome todas las medidas y utilice todos los medios y mecanismos que sean necesarios para obligar al gobierno del señor Volodymyr Zelensky a sentarse a la mesa de negociaciones. ¿Qué significa? Que solamente cuando vea la destrucción masiva, el aplaste total o masivo del ejército ucraniano, Ucrania se sentará a dialogar. Eso es lo que necesita justamente Rusia. Llevarlo, ponerlo, arrinconarlo y decirle: o te sientas a negociar o te acabas o se acaba tu nación. Lo digo con todo respeto, ¿ok? Se desconoce cuán efectiva es tal propuesta del general. Sin embargo, se sabe que Ucrania ha establecido sus propias condiciones para organizar negociaciones que por razones obvias no satisfacen a Rusia. Claro, porque el señor Volodymyr Zelensky insiste en que solamente se sentará a negociar solamente cuando el señor Vladimir Putin se vaya del poder, haya un nuevo gobierno y que tiene que retornar todos los territorios justamente que se adherieron a la Federación Rusa, tienen que regresar a territorio ucraniano, incluyendo Crimea. Pero es población rusa que va a pasar, que van a seguir nuevamente con... Yo le he dicho, ahora el ejército, el señor Volodymyr Zelensky, inclusive, ¿por qué no? Ahora está incluyendo, se están dando, ¿cómo se le llama? Fines, o se les está dando fines. O sea, cuando tú cometes un error, un ticket, o te están dando algún tipo de... Te están castigando. El gobierno de Ucrania introdujo una ley para castigar a toda persona que hable ruso en Ucrania. Cuando yo he dicho que el 50% de la población ahí hable otro idioma, incluyendo el ucraniano, también habla ruso. El 50% y un 30% es totalmente ruso parlante. No tiene otro idioma que hablar más que ruso. Un 30% de la población ucraniana. ¿Qué van a hacer? ¿Obligar a estas personas a que cambien su identidad, su idioma únicamente porque a nazistas y fascistas, a locos como el señor Volodymyr Zelensky y su gabinete de nazistas así lo decidan? Esto es Ucrania, amigos, y esos son los valores occidentales. Pero estoy diciéndoles aquí lo que pide este señor, solamente así, porque en realidad es una locura lo que pide el señor Volodymyr Zelensky, y es una locura que Europa no se haya dado cuenta que está apoyando y que el mismo Volodymyr Zelensky conduce y deja al descubierto la verdadera maldad que hay en Europa. Los deja al descubierto. Pero gracias a este conflicto el mundo está despertando y dándose cuenta de realmente cuáles son los valores occidentales. Pero bueno, si te gusta, le das like. Si no, dale dislike. Pero ahí te di los hechos, la noticia y declaraciones. Pero al final, yo siempre he dicho, al final eres tú el que decide. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.